¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. O, bueno, hoy más que hablar de arte vamos a hablar de otra cosa porque vamos a hablar de reliquias y vamos a intentar reflexionar un poco acerca de las numerosas reliquias que aparecen en la Edad Media en Europa y que dan lugar a, bueno, pues a la comunicación y a diferentes estilos artísticos, porque gracias a las peregrinaciones pues se van a difundir estilos como el románico o el gótico, por ejemplo. Sí es curioso reflexionar acerca de algunas reliquias, como os digo, y más que nada que esto no suponga una crítica, digamos, no quiero que nadie lo vea desde el punto de vista crítico. Cada persona puede tener su fe y creer realmente lo que quiera, pero sí me gustaría que, bueno, pues que estableciéramos una reflexión, como decimos, sobre algunos de estos bueno, pues elementos que aparecen en diferentes lugares europeos y que, como os digo, pues algunos de ellos no dejan de ser ciertamente divertidos. Tenemos tres lugares de peregrinación que son muy importantes en la Edad Media y que uno de ellos está en España, curiosamente. Es decir, teníamos Jerusalén como lugar donde falleció Jesucristo, también allí se produjo la resurrección, claro, pero Jerusalén en la Edad Media estaba en manos musulmanas, con lo cual era difícil viajar y, bueno, pues muy peligroso, se podía encontrar la muerte fácilmente. El segundo lugar importante de peregrinación era Roma. Roma porque allí se encontraba el cuerpo del apóstol Pedro, en la Basílica de San Pedro. Actualmente es donde se encuentra el cuerpo del apóstol, o sea que era otro lugar importante, sin duda, de peregrinación. Y el tercer lugar importante de peregrinación sería Santiago de Compostela, donde se conserva el cuerpo del apóstol Santiago, con una historia un tanto rocambolesca para la llegada del cuerpo del apóstol a España. Pero bueno, eso digamos que no importa. Yo lo digo muchas veces, o sea, lo que importa no es si realmente el cuerpo del apóstol está allí o no, lo que importa realmente es lo que la gente cree. Y entonces si la gente cree que el cuerpo que está allí es el del apóstol Santiago, pues no, el resto da igual. El resto de la historia da lo mismo. Pero claro, la historia nos cuenta que Santiago, que había predicado en España, regresó de nuevo a Jerusalén y allí fue martirizado, le cortaron la cabeza y entonces sus apóstoles colocaron el cuerpo en una barca y esa barca, impulsada por el viento, cruzó todo el Mediterráneo, estrecho de Gibraltar y fue a parar a las costas de Galicia, donde bueno, pues sus amigos, compañeros, lo sacaron de la barca, cuerpo y cabeza separados, y lo enterraron en un cementerio donde pusieron una especie de placa, vamos a decir, pero la gente se olvidó de él porque no había tenido mucho éxito su predicación en España, así que una vez que murieron sus amigos, digamos, sus compañeros, pues nadie se acordaba de que el cuerpo del apóstol estaba allí, hasta que en el año 812, 813 aproximadamente, un monje que dice que ve fuegos fatus, o sea, dice que ve luces de colores y escucha ruidos, pues avisa al obispo Teodomiro y el obispo Teodomiro acude al cementerio, descubre la placa, abre la tumba, digamos, o sea, excava y encuentra el cuerpo de un hombre con la cabeza separada, ¿no? Entonces cae de rodillas y dice que ese es el cuerpo del apóstol Santiago, con lo cual Santiago se convierte en el centro de peregrinación europeo más importante que va a haber pues a lo largo de la Edad Media, incluso hasta nuestros días. Pero claro, yo creo que con las reliquias lo que nosotros tenemos que hacer es reflexionar un poco. Es decir, la reliquia implica comercio, implica turismo, visitas al lugar donde se deposita. Entonces, tenemos que pensar un poco también en esta conexión, es decir, que muchas veces se van a utilizar estas reliquias porque al final lo que importa es que la gente venga, que visite la ciudad, que compre en el mercado, que, bueno, pues mantenga su fe gracias a esto, que se le perdonen los pecados cometidos durante toda su vida, que es un poco la indulgencia plenaria que se conseguía al visitar la Catedral de Santiago de Compostela, a confesar y comulgar allí, bueno, y todo el paripé que había que hacer para ello. Entonces, bueno, por eso quiero decir que muchas veces este tipo de reliquias que tenemos en Europa
pues no son ciertas, no son verdad. Yo no estoy negando que el cuerpo de Santiago esté en Compostela, ¿eh? Lo que quiero decir es que, bueno, la historia es un poco rocambolesca, y nos puede hacer, digamos, reflexionar un poco sobre la realidad o la verdad de todas estas reliquias, ¿no? Yo me acuerdo de un libro que escribió Humberto Eco, famoso por El nombre de la rosa, pero bueno, él escribió después un libro que se llama Baudolino. Entonces, en Baudolino, en este libro, lo que hace es que nos habla en la Edad Media, en un momento en el cual en 3 lugares diferentes de Europa existen 3 cabezas de Juan Bautista. Con lo cual, pues bueno, pues estamos en la misma situación. Es decir, ¿cuál es la cabeza de Juan Bautista auténtica? Pues posiblemente ninguna de las 3. Pero bueno, lo que importa no es si eran reales o no esas cabezas de Juan Bautista. Lo que importa es que los lugares donde se depositaban se convertían en foco de atracción para la gente que con fe visitaba estas ciudades, como os digo, para ver esas reliquias, para estar cerca de ellas, porque se sienten mejor o más reconfortados. Es curioso, por ejemplo, yo tengo una pequeña lista, la tengo aquí, ¿vale? Aquí tengo una pequeña lista con algunas de las reliquias más curiosas que me gustaría contaros y reflexionar un poco también sobre ellas, ¿no? Y voy a empezar por un ejemplo del Camino de Santiago, porque me resulta curioso, interesante, qué cantidad de cosas se conservaban en Roncesvalles, que es el primer pueblo, ciudad, que encontraban al hacer el camino francés, pues la gente que venía desde Europa, ¿no? Entonces en Roncesvalles, por ejemplo, se conservaban pues unas espinas de la corona que había llevado Jesucristo durante la pasión, ¿no? También se conservaban unos trozos de pan y unas gotas de vino de la última cena de Cristo. Claro, el vino, a saber cómo estaría. Porque, bueno, es una broma, ¿no? Pero a saber cómo estaría, pero claro, después de 1000 años, aproximadamente, ¿cómo estaría el vino? Pues no se había secado eso, o evaporado, o no sé. Bueno, el pan, pues no os quiero ni contar, bastante duro, seguro. Bueno, después también conservaban unas astillas de un árbol que había plantado Jesucristo cuando era niño para dar sombra a su madre. Con lo cual, pues bueno, pues también resulta bastante curiosa, ¿no? Y por último, no es el único lugar, pero hay más lugares que lo tienen. Por ejemplo, la Catedral de Oviedo también tiene. Conservaban unas gotas de leche que estaban atribuidas a la Virgen María, que no sé si es que se sacó un poco para después preparar un biberón o cómo era. Y estamos en la misma cosa que el vino, es decir, en qué estado estaba la leche después de 1000 años aproximadamente, pues que la Virgen la había sacado o demás, ¿no? Bueno, bastante, digamos, curioso, ¿no? Por decir de alguna manera. Pero claro, esta proliferación de reliquias hace que muchos lugares, como digo, compitan entre ellos por tener las mejores, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos pañales del Niño Jesús, que no es el único sitio tampoco donde se conserva, porque hay varios, que están en la iglesia de San Marcelo, en Roma. Y entonces, bueno, pues no sé si es que la Virgen los guardó y después, pues nada, los regaló, o alguien se haría con ellos para después llevarlos a alguna de las iglesias europeas, como os digo, porque no es el único lugar donde se conservan estos pañales. También es muy curiosa la reliquia que dice que conserva el cordón umbilical que unía a la Virgen María y a Jesús, que se encuentra en la iglesia de Santa María del Popolo, en Roma. O sea que, bueno, también no deja de ser curiosa esta reliquia. A mí me ha llamado mucho la atención buscando una reliquia también, que son 2 plumas y un huevo del Espíritu Santo, que están en la Catedral de Mainz, en Alemania. Pues ahí lo tenemos, porque ya sabéis, tenemos incluso un huevo, no sé si lo habrán cascado, a ver qué es lo que hay dentro, pero quizás hay yema o ya no queda nada, claro, porque después de tanto tiempo, vete tú a saber lo que hay dentro. En la Catedral de Valencia, además de conservarse el Santo Grial, que es ¿sabéis? La copa que utilizó Jesucristo para la última cena, pues también se conserva la toalla con la que Jesús secó los pies de los apóstoles antes de la última cena, o después, ya no recuerdo muy bien cuándo es la escena,
pero el lavatorio de pies que realiza Jesús, pues conservan la toalla, como decimos, en la Catedral de Valencia. Y por último, me gustaría señalar una reliquia más que me ha resultado curiosa y que he visto que se venera en varias iglesias de Europa, porque no solo en una, sino en muchas iglesias de Europa se conservan 64 dientes de leche de Jesucristo. O sea, pues como vemos, una dentadura muy prolífica tenía, porque debía salirle uno de leche y otro de leche, y otro de leche y así. Y bueno, pues se le iban cayendo, claro, hasta que le salieron los dientes de verdad. Bueno, todo este tono un poco jocoso, como os digo, pues nos sirve un poco para establecer una reflexión acerca de las reliquias en Europa durante la Edad Media. Como os digo, yo no niego que sean verdad, muchas de ellas, simplemente que algunas pues, resultan realmente curiosas que se hayan conservado. Todo ello al hilo de la reliquia más importante que tenemos en España, que como os digo, pues es el cuerpo del apóstol Santiago. Muy bien, gente, pues nada, como siempre espero que el vídeo os haya gustado, por lo menos llamado la atención. Si es así, pues por favor, darle al like, que es importante, ya sabéis, para seguir adelante. Os animo también a suscribiros al canal, porque tenemos una actividad constante y así de esta manera, si le dais a la campanita, podréis estar informados cuando tengamos un vídeo nuevo. Os dejo también una imagen de uno de los libros que he publicado. Ahora es posible conseguir estos libros también, no solo en ebooks, sino también en papel. Y os dejo los enlaces en la parte inferior del vídeo por si estáis interesados en alguno de ellos. Muy bien, pues como siempre decimos, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.